Hello, Sita. Welcome to class. How are you? Hi, teacher. Fine. Thanks. Fine. Okay. Well, we are going to continue with the last class. Okay. The last class, we learned the grammar, how to write it. Or what, well, in this case, where we put the adjective, donde ponemos o colocamos el adjetivo. Y también tuvimos una clase, tuvimos la clase donde vimos los adjetivos, ¿no? Opuestos, ¿no? Los adjetivos y sus opuestos, ¿no? Donde vimos, Yes. Sí. por ejemplo, el opuesto black and white, thin and fat, fast and slow, etc. Ok. Vale, entonces vamos a hacer la siguiente actividad. Dame un segundo. Ok. Esta es la actividad. Tenemos aquí varias imágenes. De hecho, están numeradas hasta el número 40. Hay que hacer una oración, ¿vale? Para cada uno. ¿Vale? Por ejemplo, la primera imagen y la dos, la de los carros. Tenemos a red car and a green car, ¿no? Y podemos poner, por ejemplo, the red car is new and the green car is old. No, the red car is new, the green car is old. Entonces hacemos lo mismo con los demás. Hay que colocar uno o dos adjetivos, ¿vale? Para cada uno. La idea es compararlos, ¿vale? El primero, el rojo es más nuevo que el segundo. Entonces, el red car is new and the green car is old. Entonces, continuamos con todas las demás. ¿Todas preguntas del ejercicio? Ok. No.
¿Cómo vamos con el ejercicio? Bien, más o menos. Ya estoy en la última. Ok, thanks. Right there. Comfort. Ok, thanks. Vale, vamos a ver. Bueno, déjame ver. Ah, sí, sí fuiste tú. Ok. Vale, entonces, ¿puedes leer la primera oración, please? My microphone is on. Yes. Okay, well, don't worry. A ver, veamos la oración. The green car is old and the red car is new. The boy is young and the father is old. Father. Ok. No alcanzo a ver bien la palabra father, pero creo que está mal escrita. The tall girl, the short girl, a big dog, a small dog. The train is slow. The subway is fast. A robust man, ok, o podría ser a what is to be polite. A thin man. The box is heavy. The box is light. The road is. Y luego the road is. Ok, en the road no pusimos un adjetivo. The road, el camino. Ok, podríamos haber puesto que el camino era recto, ¿no? Y el otro que era curveado. Ok, well, ese no es para curveado. Ahorita vemos lo de las formas. Here's straight. Ok, de hecho aquí tenemos straight. And curly. Ok, this is okay. Curly, it's okay. The tie is wide. The tie is slim. The room is lit. Okay, give me a second. Okay, I'm back. The toy is wide, the toy is slim. The room is lit and dark. Light and dark, right? Light and dark. Entonces, light estaría mal escrito. ¿Cómo lo escribiste arriba, light? The bride is big. The bride is small. The jeans are big and small. Children fight. Ok, fight no es un adjetivo, es un verbo. And Tenía share. duda. Ajá, más bien sería compartido, generous, ¿no? Generous and selfish. Generous and selfish. Entonces uno sería, dice share is generous and the other is selfish. The weather is cool, it's hot, the desk is tidy, it's messy, it's open and closed, comfortable, uncomfortable, ajá, esos también. Ok, entonces quedamos que sería la palabra father.
Y luego... ok, aquí en vocabulario de curveado. Lo tenemos aquí en las figuras para que las puedas repasar y ver. Aquí estamos. Straight and crooked. ¿Vale? Entonces tenemos straight y crooked. Y en las otras oraciones, pasa slow. En vez de thin, en vez de robust, pudiste haber puesto fat and thin. Fat and thin. ¿Cómo dijo? Fat and thin. Para gordo y delgado. Heavy and light, straight curly, white and slim. Ok, creo que nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Vale. Entonces, ya hemos visto cómo hacer oraciones sencillas. Haciendo oraciones sencillas únicamente con un sustantivo, un adjetivo y un artículo, como el artículo an, el artículo ta, el artículo some, y utilizando el verbo to be, pero solamente hemos visto el verbo to be de forma plural y forma singular, ¿verdad? Entonces, el tema que nos toca ver ahora es el verbo to be y los pronombres de sujeto. Ok, dame un segundo. Verb to be here. Ok, voy a compartir la pantalla. Ok, entonces tenemos the subject pronouns and the verb to be. Entonces vamos a iniciar primero con los pronombres de sujeto. Ok. El pronombre de sujeto es aquel que va a reemplazar el sujeto de una oración. Pueden ser sustantivos comunes o nombres ¿Estás propios. compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve la pantalla? No. Ok, dame un segundo. Voy a compartir. Oh, no, este no. Otra vez. ¿Ahora sí se ve la pantalla? Sí. Okay. Sí, ahora sí. ¿Ya se ve grande? Sí. Ok, entonces tenemos the subject pronouns. Ok, el pronombre sujeto es aquel que va a reemplazar el sujeto en una oración. Pueden ser sustantivos comunes o nombres propios. Vale, vimos varios sustantivos como mesa, taza, pintura, nombres propios, pues puede ser Luisa, Londres, América, María, etc. Entonces, el pronombre de sujeto, ¿vale? O los pronombres de sujeto son quienes van a realizar una acción en una oración y respondan la pregunta ¿quién? Entonces tenemos pronombres de sujeto que son de forma singular y otros que son plurales, como vimos en los sustantivos. Hay sustantivos singulares y hay sustantivos plurales, ¿verdad? Entonces, los sustantivos singulares, pues de uno, ¿no? Estamos hablando de una, puede ser nombre de una persona, un animal, etcétera, y aquí tenemos algunos. Entonces, todos los que son singulares están en verde y todos los que son plurales están de color naranja, ¿vale? Entonces, los singulares tenemos I, you, he, she, and it,
Ok, I sería para mí, yo. You sería tú. He sería él. She sería ella. And it sería eso, o también se utiliza principalmente para objeto o animales. Ok. You, además de estar en singular, también se puede usar de forma plural. En vez de tú, puede utilizarse para ustedes. Tenemos we, que sería nosotros, and they, que sería ellos. ¿Dudas, preguntas de los pronombres de sujeto? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Pronombres de sujeto? No, todo ok. Todo ok, ok. Entonces, tenemos aquí un cuadro donde los tenemos en singular y plural, pero también vemos que hay primera, segunda y tercera persona. Ok, en primera persona es siempre cuando yo estoy incluido o estoy hablando de mí. En este caso, I and we serían primera persona. We, ¿por qué? Porque yo estoy incluido dentro del grupo. En segunda persona, que sería tú o ustedes, ¿vale? Y tercera persona sería él, ella, eso y ellos. Ok. Entonces tenemos un ejemplo, un ejercicio muy sencillo. Hay que seleccionar el pronombre de sujeto, ¿vale? Que le corresponde a cada una de las imágenes, ¿vale? Está muy fácil. Ok, en el cuaderno, ¿verdad? Yes, please, en el cuaderno. Ok, vale, veamos. El ejercicio estaba súper fácil. ¿Cuál es la respuesta para la primera imagen de la niña? Es she. She. La segunda imagen. Es he. He. El autobús. It. It. El niño. You. You. Los gatitos. Creo que es they. They, exactly, es they, porque son dos. El otro niño. I. I. Ok, la siguiente imagen. They. They. Y la última. We. We. Ok, súper fácil. Entonces, estos son los pronombres de sujeto. Ahora que ya conocemos los pronombres de sujeto, ¿vale? Tenemos el verbo to be. Ok, Ok, sí nos da tiempo de ver rapidísimo el verbo to be. Ok, el verbo to be, ¿vale? Significa ser o estar.
tiene diferentes usos. Primero vamos a ver cómo cambia el verbo to be, ¿vale? Y después vemos sus usos. Entonces, en la forma afirmativa o positiva, ¿vale? Voy a colocar mi pronombre de sujeto o mi sustantivo y el verbo to be que le corresponde. Aquí depende mucho. Si el pronombre de sujeto es I, yo tendría que colocarle el am. Pero para los sujetos he, she, and it, el pronombre de sujeto que le corresponde es is. Estamos hablando cuando está en plural. Pero cuando los sujetos son you, we, and they, tenemos que colocarle are. Entonces tenemos una forma larga y una forma corta. La forma corta es donde hacemos una contracción y no colocamos todo el verbo to be, no lo escribimos completo. Entonces para I am sería I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, you're. And they are, there. Ok, esta es la forma positiva, ¿vale? También tenemos una forma negativa. ¿Hay dudas de la forma positiva? No. No, ninguna. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Tenemos la forma negativa. Para escribirla de forma negativa, también tenemos una forma larga y una forma corta. Hay que agregarle el not después del verbo to be. Ajá, entonces después del verbo to be colocamos el not. Entonces sería I am not, you are not, he's not, she's not, it is not, we are not, you are not, and they are not. Para la forma corta, podemos, en la primera, no, en I am not, definitivamente la contracción va con el I'm y después el not. Pero en las demás pueden haber dos opciones. Puedes escribir aren't o you're not, isn't o he's not, ¿vale? Entonces quedaría como you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't y they aren't. ¿Dudas? ¿Preguntas de la forma negativa? No, ninguna. Ninguna. Ok. Vale, entonces tenemos forma positiva, negativa y ahora la forma de pregunta. Ok, para hacer preguntas yo tengo que cambiar de posición el verbo to be. En vez de que vaya después de mi pronombre de sujeto o mi sustantivo, va a ir antes. Entonces voy a colocar primero el verbo to be, mi sujeto y el signo de pregunta. ¿Vale? Entonces escribía como am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Ninguna. Ok. Vale. Ok. Ahora tenemos los usos del verbo to be. Ok. Puedo utilizar el verbo to be para diferentes cosas. Por ejemplo, para dar una descripción, para una clasificación o definición, para una localización, un lugar de origen. Aquí es muy importante y hay que recordar, lo vimos la primera clase, vamos a utilizar el verbo to be para cuando hablamos de edad. ¿Vale? Siempre vamos a utilizar el verbo to be para edad. Nunca vamos a utilizar el verbo have de tener cuando estoy hablando de edad. También vamos a utilizar el verbo to be para el clima, cuando hablamos del clima, y para cuando hablamos del tiempo. Ok, para una descripción, cuando describimos algo, y por lo general utilizamos un adjetivo. Por ejemplo, Istanbul is
beautiful. She is friendly. You are fast, etc. Ok. Para una clasificación o definición, por ejemplo, Ankara is the capital of Turkey. Aquí estamos diciendo que Ankara es la capital de Turquía. La estamos clasificando. Para localización, por ejemplo, Izmir is in the west. Izmir está in the west. ¿Conoces qué significa west? Es un punto cardinal. Lo he escuchado, pero no me acuerdo. Lo has escuchado, pero no te acuerdas. Ok, oeste, ¿vale? Ok. West, oeste. Ok. Luego tenemos para un lugar de origen, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando preguntábamos, where are you from? Where are you from? Y yo contestaba, I am from Mexico. Entonces, para decir de dónde soy, mi lugar de origen, siempre voy a colocar el verbo to be seguido del from, ¿no? I am from, are from, is from. Ok. Edad, por ejemplo, I am 25 years old. You are 18 years old. She is 8 years old, etc. Clima, ok. Por ejemplo, it is hot in Puerto Rico. Today is windy. In Mexico City is cloudy, etc. Y para el tiempo, vamos a utilizar el verbo to be para hablar de tiempo. Por ejemplo, it is 6 o'clock. Por ejemplo, en este momento son las 7, bueno, van a ser las 8. Entonces sería it is 8 o'clock. Ok, ¿dudas, preguntas de los diferentes usos del verbo to be? No, ninguna. Ninguna. Ok, vale. Entonces, vamos a terminar la clase por el día de hoy y continuaríamos el día sábado, ¿vale? Ok. Ok, entonces hay que darle un repaso a los pronombres de sujeto, los usos del verbo to be y cuándo o con qué sujeto voy a utilizar el verbo to be, ¿vale? Ok. Ok. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos el sábado, ¿vale? Y no se te olvide hacer las actividades que tienes en recreo. Ok. Ok. See you. Bye.